Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, el tema de hoy es un tema bastante interesante. Digamos que puede ser un poco complejo también desde cierto punto de vista, pero realmente se puede abordar de manera muy sencilla y es sumamente útil a la hora pues de mejorar los atributos o el resultado que buscamos tener en la taza, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta pues el precedente de que el agua es la segunda materia prima de una taza de café, aparte pues obviamente del café, entonces algo de importancia pues debe tener, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, específicamente agua para café, y arrancamos entonces. Entonces, es bueno primero tener como un precedente o una base de qué es en sí el agua para poder entender las propiedades que el agua tiene, por qué es importante para nosotros y por qué es importante en sí en el tema de la preparación. Entonces, durante la presentación van a ir viendo cómo se van ligando todos estos conceptos y van a entender el por qué es bueno saber un poquito sobre ellos. Entonces, primero vamos a ver algo de química básica. Entonces, sabemos pues que el agua es un compuesto que se forma por moléculas de H2O, ¿cierto? Significa que son dos moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno y se unen de esta manera. También se tiene que el agua se considera un compuesto polar y eso significa, en palabras sencillas, de que esta molécula que se ve acá es como un imán, literalmente funciona como un imán. Entonces el polo negativo del imán es este y el polo positivo del imán son estos dos hidrógenos. Entonces, ¿qué permite eso? Que si todas las moléculas son como un imán, recuerden que en los imanes el polo negativo atrae al polo positivo y viceversa, eso va a hacer que estas moléculas se unan fácilmente y se pueda componer el agua como la conocemos, como compuesto, ¿cierto? Esto es importante saberlo porque el agua es un compuesto molecularmente muy pequeño, muy liviano, y a pesar de eso es muy estable precisamente por la manera como está construida su molécula. Gracias a eso, el agua posee una variedad muy amplia de propiedades físicas y químicas que no poseen otros compuestos en la Tierra, ¿cierto? Por ejemplo, es el único elemento que se encuentra en estado líquido, gaseoso y sólido en la Tierra, con variaciones pues relativamente pequeñas de presión atmosférica y de temperatura. También tiene ciertas características como que no es un líquido compresible, entonces es difícil reducir su volumen con una fuerza, por ejemplo. Es buen conductor eléctrico, se considera solvente universal, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Y como característica principal para el consumo y para la preparación es que debe ser agua potable, es decir, agua que ya haya sido tratada. Entonces, eh, debe ser agua que no presente, como ya vimos en la parte anterior de los métodos, agua que no presente ni colores, ni sabores, ni materias extrañas, ¿cierto? Suspendidas en ella, sino que sea un agua pura, un agua limpia y que sea apta pues para el consumo. Acá, como les decía, tenemos algunas propiedades como que es un buen conductor de energía, asimismo es un buen conductor también, por ejemplo, de sonido. Se considera también incompresible, entonces como les decía, por más que uno, digamos, intente comprimir el agua, no va a rebajar su volumen, no va a aplastarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso permite, por ejemplo, la construcción de maquinaria hidráulica, por ejemplo, de estas presas de energía, ¿cierto? Tiene otra propiedad también como el calor específico, que significa que hay que imprimirle cierta cantidad de energía antes de que el agua pueda calentarse. Y esta es una propiedad muy importante, yo creo que es
una de las que más nos puede interesar a la hora de preparar café, y es el poder disolutivo del agua. Entonces, como les decía hace un momento, el agua se considera solvente universal, y eso es debido a que el agua puede disolver mayor variedad de sustancias diferentes que cualquier otra sustancia que se encuentra naturalmente en la Tierra, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que el agua disuelve fácilmente un montón de componentes que se encuentra a su paso desde el nacimiento hasta que llega incluso hasta nuestros grifos. Y eso es algo muy complejo porque va ligado a esta, disculpen, va ligado a esta propiedad, esta segunda propiedad, y es que tiene un límite de saturación muy alto. Es decir, que el agua puede disolver y albergar una gran cantidad de sustancia y de sustancias diferentes en ella cuando están disueltas. Entonces, por eso es que, por ejemplo, se dice que el agua se contamina, por ejemplo, cuando cambia de color, cuando se disuelve una gran cantidad de compuestos, es precisamente porque ese límite de saturación tan alto permite albergar un montón de componentes que hasta el punto de volverse visibles, ¿cierto? La mayoría de esos componentes de manera natural serían compuestos minerales, principalmente de rocas compuestas de calcio, de sulfatos, de fosfatos, se encuentran pues naturalmente en el lecho rocoso. También se pueden presentar disoluciones, por ejemplo, de materia orgánica, pueden haber suspensión de pronto de algas, de desechos de fincas, de desechos de fertilizantes, y ahí es cuando se necesitan también procesos de purificación para hacerla, como les decía en el paso anterior, para hacer el agua potable. Ahora bien, de esto que nos interesa, principalmente este último punto, que son los minerales disueltos, y ya vamos a ver por qué. Entonces, de los minerales disueltos viene el concepto de dureza, y es un concepto que en términos sencillos nos dice cuánta cantidad de minerales disueltos se encuentran suspendidos en el agua, o se encuentran disueltos en el agua, valga la redundancia. Es una unidad de medida que nos indica eso. Y esa medida se expresa en partes por millón. Las partes por millón son miligramos de un soluto, por ejemplo, los minerales, por los litros de la solución, que sería el agua en este caso. Y se expresa en partes por millón de este compuesto, de CaCO3, que es carbonato de calcio. ¿Por qué se expresa en carbonato de calcio? Porque es uno de los minerales más abundantes en las rocas y es el que se encuentra en mayor cantidad disuelto naturalmente en el agua. Entonces, de ahí, de la dureza, podemos tener dos tipos de dureza. Se desprenden dos tipos principales de dureza. Sería una dureza temporal, que se compone de carbonatos o bicarbonatos, y tenemos una dureza permanente, que son sulfatos, nitratos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es importante notarlo porque, por ejemplo, la dureza temporal se llama así porque es una dureza que es fácil de reducir. Es decir, es fácil de sacar esos componentes disueltos que están disueltos en el agua, es fácil de retirarlos. ¿Y cómo se retiran? Por medio del hervor. Entonces, cuando se hierve el agua, la solubilidad de estos carbonatos se comporta al contrario de lo que hacen la mayoría de sustancias. Recuerden que la solubilidad, por ejemplo, cuando hablábamos de extracción, la solubilidad de los compuestos dentro del café tiende a aumentar cuando la temperatura aumenta, ¿correcto? En el caso de la dureza temporal de estas sustancias, carbonatos y bicarbonatos, sucede al contrario. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, su solubilidad disminuye. Entonces se empiezan a precipitar, se empiezan a decantar, a irse hasta el fondo de donde sea que se esté hirviendo, ¿cierto? Eso permite que a esa temperatura sea fácil de retirarlos, del agua, y por consiguiente este valor de la dureza temporal puede bajar. Por eso se llama así, porque puede bajar, se puede modificar fácilmente. Y luego tenemos lo que sería la dureza permanente,
que se compone de otro tipo de sustancias que no se pueden eliminar de esa manera. No se pueden eliminar simplemente hirviendo el agua, sino que hay que usar otra serie de procesos químicos o usar incluso otras sustancias químicas que se acoplen a estas moléculas, a estos sulfatos, nitratos, fosfatos, entre otras, que se acoplen a ellos y ahí sí los hagan ir hacia el fondo y se puedan retirar. Entonces es un proceso un poco más complicado y esa es la distinción pues, que se hace en este caso. De la dureza del agua, entonces podemos hablar de qué tan dura es el agua o qué tan blanda es el agua en función de la cantidad de minerales que tenga disueltos. Y esta es una tabla pues, que lo explica muy bien. Entonces tenemos que, por ejemplo, un agua blanda va desde 0 hasta 17 partes por millón, incluyendo las 17 partes por millón, o miligramos por litro, ¿cierto? Recordemos que son unidades equivalentes. Ya después sigue un agua levemente dura, entonces es un agua superior a 17 partes por millón hasta 60 partes por millón. Moderadamente dura es hasta 120, dura es hasta 180 y muy dura es superior a 180. Entonces, esos son como unas convenciones interesantes pues, que hay que tener en cuenta y que nos van a servir mucho en el desarrollo, digamos, de estas clasecitas que tienen que ver como con el agua para café. Entonces, de nuevo, esta clase, así como las anteriores y las que vienen, va a estar disponible en nuestro Patreon en www.patreon.com/ScoffeeCollege. Ahí pueden encontrar todo este material. Listo. Entonces, ya sabemos qué es la dureza y ya sabemos cómo se expresa. Ahora hay que ver cómo la medimos. Entonces, ¿cómo se mide la dureza? Para eso existen unos aparatos, se conocen como medidores de TDS y de conductividad eléctrica, en estas siglas. Y es un aparato más o menos como este azulito que se ve acá. Entonces, ¿qué nos ayuda a medir eso? Ese medidor aprovecha la capacidad que tiene el agua de transportar electricidad, de forma que el medidor tiene un par de electrodos dispuestos de manera vertical y envía una corriente eléctrica, una pequeña corriente eléctrica entre ambos electrodos. Lo que hace el aparato es que mide el tiempo que tarda la corriente en pasar de un electrodo al otro. Y en base a ese tiempo que registre, realiza una estimación de cuántos sólidos disueltos hay en el agua para que ese valor sea coherente. Esa es la manera como mide este aparato, qué cantidad de TDS, o sea, todos sólidos totales disueltos, hay en el agua en función de la conductividad eléctrica. Entonces, como más o menos aquí lo pueden ver, es como el refractómetro, digamos, para el café, ¿cierto? En este caso, es un medidor como estos que se usan en el agua. Otra propiedad importante del agua también es el pH. Entonces, el pH se conoce como potencial de hidrógeno y se refiere a la cantidad de hidrógenos que hay libres que una sustancia tiene de más o que una sustancia tiene de menos, ¿cierto? Entonces, es una escala muy sencilla, ¿cierto? Muy común. Sabemos que ocupa 14 posiciones, de las cuales de 0 a 7 tenemos las sustancias con pH ácido, es decir, las sustancias que tienen moléculas de hidrógeno que les sobran, o sea, que tienen demasiada cantidad y lo que hacen es, digamos coloquialmente hablando, regalarlas. Entonces, lo que hacen es compartirlas. Y tenemos las sustancias de pH alcalino, que son lo contrario. Estos dos se neutralizan y las sustancias de pH alcalino antes les hacen falta estos hidrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Los reciben. Entonces, si uno da y el otro recibe, pues se anulan y nos daría el pH neutro, ¿cierto? El agua pura se encuentra en este pH neutro, a una atmósfera de presión y 25 grados de temperatura, ¿cierto? Es decir, que no es
ni ácida ni alcalina, ¿cierto? Y cuando nos referimos a agua pura, nos referimos a puro H2O, ya que su contenido mineral, ya sea de carbonatos o de bicarbonatos o de otros minerales, puede alterar ese pH, volviéndola más alcalina o volviéndola más ácida. El agua tiene esa característica, eh, puede estar a ambos lados de esta escala. Recordemos también que esta es una escala logarítmica, ¿cierto? Entonces, no es que de cero, no es que, por ejemplo, una sustancia con pH de 1 sea una vez más ácida que el cero, sino que es 10 veces más ácida que el cero. Luego, una sustancia de pH 2 es, perdón, menos ácida. Una sustancia de pH 2 es 100 veces menos ácida. Una de pH 3 es 1000 veces, ¿cierto? Entonces, así va aumentando. Listo. Ahora sí. Entonces, luego de lo que acabamos de ver, de lo que es la dureza, de cómo consigue el agua, los minerales que se encuentran disueltos en ella, de cómo medir esos minerales y de cómo estos pueden afectar el pH, volviéndola más ácida o más alcalina, ya podemos entrar a ver en detalle para qué sirve todo eso en el café, que es lo que vinimos pues como a estudiar. Entonces, dentro de toda la cantidad de minerales que pueden haber en el agua, lo que nos interesa a nosotros son estos tres principalmente, estos tres grupos de compuestos, digámoslo así. Entonces sería las partículas o moléculas de magnesio, las moléculas de calcio y lo que serían bicarbonatos o carbonatos en su defecto. Entonces, en el contexto del café, ya que vimos la dureza temporal, tuvimos bicarbonatos o carbonatos, también llamados buffer, por su capacidad de contrarrestar lo que sería la acidez. Y en la dureza permanente tenemos el magnesio y el calcio. Eso es importante saberlo a la hora de uno, por ejemplo, o de cuando una persona o una tienda va a remineralizar el agua. Entonces son medidas muy importantes que la tienda o el preparador debe saber para conocer qué contenido mineral específico tiene en cada una de las durezas. Entonces, por ejemplo, tiene una dureza temporal de, no sé, 20 partes por millón y una dureza permanente de 50 partes por millón, por decir algo. Y eso va a permitir hacer predicciones de cómo el café va a ser extraído. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuál es el impacto de ese contenido mineral? Resulta que el magnesio y el calcio cumplen una función primaria y es la función de extraer. Entonces, ¿qué particularidad tienen estas dos moléculas en el café? Tienen un tamaño molecular muy pequeño. Entonces, imaginemos que son como unas pequeñas peloticas, ¿cierto? Y estas peloticas pueden entrar fácilmente por las porosidades el grano de café ya molido por la pared celular, entran fácilmente y por su gran poder de atracción, en este caso pues particular del magnesio, se pega a las partículas de sabor y aroma que están dentro del grano. La particularidad en este caso del magnesio es que busca componentes con un alto contenido de oxígeno y para el magnesio no es difícil encontrar ese tipo de componentes debido a que los componentes que están al interior del café, que se desarrollan al interior del café, son componentes orgánicos, ¿cierto? Y los componentes orgánicos son ricos en carbono, hidrógeno, oxígeno y ya vienen complementados con algunos otros elementos químicos. Entonces el magnesio lo que hace es cumplir una función extractora de entrar, adherirse a los compuestos de sabor y aroma y sacarlos fácilmente a través del proceso de ósmosis que ya vimos, ¿cierto? Y lo mismo hace el calcio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el calcio es la misma pelotica como el magnesio, pero un poquito más grande. Entonces, se le hace un poco más difícil entrar, pegarse a las moléculas de sabor y aroma que hay y extraerlas, ¿cierto?
no tiene tanta afinidad, por ejemplo, con algunas moléculas orgánicas, con la mayoría de ellas. Por lo tanto, su poder de extracción es un poco más moderado. Sin embargo, también presenta un impacto en tasa considerable, al igual que el magnesio, y para, digamos, tener un agua ideal para preparar café se recomienda la presencia de los dos. ¿Por qué? Porque están extrayendo diferentes tipos de compuestos en diferentes cantidades. Entonces esto le puede aportar mucha riqueza a la taza. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las moléculas de magnesio y las moléculas de calcio cumplen una función de ser moléculas extractoras. Ahora bien, sabemos que el café, una de sus principales características es que tiene una alta presencia de ácidos orgánicos, ¿cierto? Y por más que sean orgánicos, igual siguen siendo ácidos, es decir, tienen un pH muy bajito. Y ese pH hay que nivelarlo. ¿Por qué? No sé si de pronto han tenido la experiencia de probar un café demasiado ácido y lo que genera es precisamente como esa sensación punzante, como que no es agradable, es astringente de pronto, ¿cierto? Mientras que si no los tiene, pues va a ser una taza muy plana, muy sosa, muy aburrida. Entonces ahí es en donde entra un tercer actor, que sería los carbonatos, en el caso particular, pues el bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio que se encuentra naturalmente en el agua, y lo que hace es controlar estos ácidos. Entonces cumple la función de buffer. Buffer en inglés traduce como amortiguador, ¿cierto? Entonces lo que hace es amortiguar, ¿cierto? La acidez de esos compuestos orgánicos y volverla o llevarla a un nivel tolerable. Entonces, el impacto en la taza es muy grande y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar, digamos, la cantidad de bicarbonato de sodio o de bicarbonato o carbonato de calcio, ¿cierto? Es muy importante tener eso en cuenta precisamente por ese impacto tan grande que tiene, porque o no puede amortiguar bien la acidez y nos va a dar una taza con una acidez demasiado elevada, poco agradable, o por el contrario, nos podemos tirar toda la acidez de ese café, ¿cierto? Y volverlo súper plano, ya de pronto sin algunas notas frutales que son muy asociadas, por ejemplo, a la acidez. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Y a raíz de eso, también puede interaccionar con otras moléculas, no necesariamente ácidas, pero también puede cumplir una pequeña capacidad de extracción, no tanto como el calcio y el magnesio, pero también puede contribuir, asimismo como al sabor. Entonces, las aguas que tienen demasiado de estos compuestos, carbonatos o bicarbonatos, tienden a tener un sabor como más bien metálico, como por ejemplo la soda. La soda tiene dióxido de carbono disuelto, ¿cierto? Que a la final forma ácido carbónico y después se transforma en carbonatos y bicarbonatos y precisamente deja como ese sabor metálico o ese residual metálico cuando uno termina de dar un trago. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para la industria del café en general? Sabemos que el agua, como les dije al principio de la presentación, es la segunda materia prima importante en una taza de café, aparte del café como tal. Entonces tenemos que en una taza de filtrado el agua representa entre el 96 y el 98% de la taza. Y en una taza de espresso tenemos que el agua compone desde el 87 al 88. La diferencia entre filtrados y expresos es evidentemente pues la presión del agua, que alcanza a arrastrar un poco más de componentes. Sin embargo, es un componente bastante importante. Y es importante saberlo porque digamos que en muchos casos a lo que más se le presta atención es al café. Entonces, que un buen cultivo, que un buen proceso de beneficio, que un buen secado, que almacénelo bien, que la mejor curva de tostión posible, que el mejor barista, pero muchas veces no se revisa qué agua se está usando.
¿cierto? Entonces, no sirve de nada tener un super café si lo vas a preparar con un agua que no es capaz, por su composición química, ya sea porque no tiene las suficientes partículas de magnesio o de calcio, o porque tiene demasiado bicarbonato o muy poco bicarbonato, ¿cierto? Que esa agua es incapaz pues de extraer este café correctamente. Por eso es importante entonces prestarle atención a este elemento. Y como solución, el agua, eh, teniendo en cuenta su solubilidad, su poder de disolver, entonces está actuando como solvente, como veíamos en las clases anteriores cuando explicábamos los procesos de la preparación, y el café actúa como soluto. De esta relación es que, por ejemplo, se pueden medir, como también ya hemos visto, los TDS con el refractómetro. Lo que hace el refractómetro es medir la cantidad de soluto, o sea, de café disuelto, en la solución, que sería el agua, como en el solvente. Entonces, evidencias de las importancias, de la importancia de prestarle bastante atención al tema del agua. Primero, la primera gran evidencia son los campeonatos, por ejemplo, de filtrados, incluso de Aeropress también, pues siendo un método filtrado. Entonces, como les decía, estas personas están preparando un café por bastante tiempo, por 1, 2 o incluso más años, estabilizándolo, controlándolo el tueste, probándolo mucho. Y ellos entienden también la importancia del agua, que asimismo mandan a diseñar, o ellos mismos diseñan un agua que extraiga lo mejor que ellos quieren de ese café, ¿cierto? La idea en un concurso de estos es presentar el café lo mejor posible, y eso se puede lograr tanto por un lado del café, pero también por el lado del agua. Por ejemplo, en el Campeonato Mundial del 2018, se lo ganó una muchacha de Suiza, y ella usó un café que me parece que era variedad Laurina, Borbón Laurina, y usó un agua que se diseñó especialmente para ese café. Hay que hacer la claridad porque puede que para otro café no funcione igual de bien, que se diseñó especialmente para ese café, un agua con una concentración de 100 partes por millón, ¿cierto? Que de acuerdo a la tabla sería levemente o moderadamente dura. En tiendas de café también hay precedentes importantes. Entonces, por ejemplo, hay muchas tiendas que usan filtros, un sistema de filtros que son como unos filtros de cartucho. Generalmente son 3 o 4, y lo que hacen es principalmente remover impurezas y eliminar algunos sabores, principalmente a cloro, o en algunos casos también se tienen algunos sistemas que sí pueden cambiar la composición química del agua, que ahí es en donde está esta parte de mineralización, que se hace en base a agua destilada, y se pueden añadir algunos compuestos que contengan magnesio, otros que contengan calcio y otros que contengan carbonatos o bicarbonatos, y de esa manera se puede conocer de forma muy precisa qué cantidad de minerales tiene el agua. O se puede remineralizar, que ya sería como extraerle al agua los minerales que tiene disueltos y luego añadirle los que nosotros queramos. Y eso se logra a través de otros procesos un poco más avanzados, como serían eh, la, los sistemas de ósmosis inversa, por ejemplo, o algunos sistemas que usan unas espumas que se conocen como espumas o geles de intercambio de iones, ¿cierto? Que los que hacen es cambiar unos minerales por otros. Entonces, ahí está. Finalmente, se considera el agua tan importante dentro del mundo de la preparación que la SCA ha sacado unos parámetros de lo que sería el agua ideal para preparar, ¿cierto? Recordemos que esto es una medida general, no debe tomarse como definitiva, debido a que, como ya hemos visto, las variaciones en el mundo del café pueden ser muchas, y es imposible estandarizar una sola cosa para todos los casos posibles que pueden haber. Entonces, el agua ideal puede depender del tipo de tueste, puede depender de la variedad, puede depender
de las notas que queramos obtener, puede depender incluso del barista o del gusto del cliente, puede depender de un montón de cosas que incluso pueden estar por encima o por debajo de estos parámetros. Sin embargo, son parámetros como, digamos, lo mínimos de lo que debería tener un agua de buenas condiciones para obtener un buen resultado en un café. Entonces, la SCA nos dice que debemos tener unos TDS entre 75 y 250 partes por millón con un objetivo de 150. ¿Cierto? Una dureza total de entre 51 y 68 partes por millón, ¿cierto? Mínimo 17 y máximo 85. La dureza total se refiere principalmente a la dureza temporal, ¿cierto? Tenemos, perdón, a la dureza permanente. La alcalinidad dice que debe estar alrededor de 40 partes por millón. La alcalinidad sí es la dureza temporal. Un pH óptimamente de 7, pero recordemos que el pH varía en función de los minerales que tenga, pudiendo llegar a ser más ácida el agua o más alcalina, ¿cierto? Y un porcentaje de sodio disuelto que también se encuentra naturalmente en el agua, y lo aceptable es que esté dentro de este rango de 10 partes por millón con un máximo de 30. ¿Cierto? Ya, esto es lo que nos dice la SCA. Como último, ¿qué consideración se debe tener? Una relación muy sencilla que también veremos más adelante en la clase de experimentación con aguas, y es que un agua dura y un agua suave van a tener diferentes capacidades de extracción porque obviamente tienen diferentes contenidos de minerales, ¿cierto? Generalmente las aguas con mayor dureza tienen la capacidad de extraer un poco más porque precisamente esa mayor dureza nos está indicando que hay mayor cantidad de estas moléculas extractoras, por ejemplo de magnesio y de calcio. Entonces, en mayor cantidad significa que pueden arrastrar más compuestos. Mientras que las aguas que son un poco más suaves pueden necesitar un poco más de tiempo, de pronto de la adición de algunos minerales, o de cafés que sean un poco más fáciles de extraer, ya sea por su tueste o por su molienda, para poder lograr una extracción un poco más completa. ¿Cierto? De todas maneras, es un tema pues, que ampliaremos también más adelante. Y listo. Entonces, agradecerles mucho su presencia hoy. Esta es la bibliografía que se usó, las imágenes. Y recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Instagram, nuestra página web, nuestra página de YouTube y en nuestro Patreon, donde pueden encontrar las clases anteriores y las clases que vendrán ahí colgadas para que las puedan ver. Entonces, yo creo que ya podemos abrir el espacio de preguntas.